que no es así, puesto que, como sabemos, y nuestra definición, la mexicana, establece, tenemos 12 conductas sancionadas, son derechos, o bien son bienes, o es dinero. Entonces, desde el punto de vista penal, el concepto de lavado de dinero ha quedado plenamente rebasado. De ahí que hoy admiten muchas modalidades, como iremos viendo en este programa, muchas modalidades de cometer el delito. No sé cuál sea tu punto de vista, doctora Paula, respecto de la denominación, porque ustedes en Colombia le denominan lavado de activos, me parece, ¿verdad? Sí, es una mirada un poco más amplia y, digamos, es la respuesta a la modernidad en aras de cubrir tanto todo tipo de bienes, porque si no, solo estuviéramos hablando, como tú lo dices, de la moneda simplemente representada y no estaríamos hablando de acciones, de bienes inmuebles, tal como usted lo menciona. Entonces, es una mirada más amplia. Muy bien, muchas gracias por su punto de vista. Vemos la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Estándares internacionales. Y aquí, bueno, tenemos que ver que la Convención de Viena, la Convención de Palermo y otras convenciones internacionales impulsadas por OCDE o por Grupo Gafi, en fin, son organizaciones internacionales preocupadas por combatir este tipo de delincuencia transnacional o internacional. De ahí que Viena, 1988, es importante para partir de ahí en políticas o en recomendaciones a los diversos países para poder combatir este tipo de delitos, puesto que en el caso de México, por ejemplo, hoy contamos con diversas leyes que no teníamos hasta hace una década, no mucho tiempo atrás, hasta hace una década, y que dadas las 40 recomendaciones del Grupo Gafi, de las cuales ya hablaremos también de algunas de ellas, y dadas las recomendaciones emitidas por la Convención de Viena, el delito de lavado de dinero estuvo consignado en México originalmente en el Código Fiscal de la Federación, y a eso me referiré enseguida, porque hoy ya no lo tenemos a nivel de un delito fiscal, sino a nivel de un delito general, contemplado en nuestro Código Penal Federal. Dentro de esos estándares internacionales a los que me refiero, como la Convención de Palermo, la del año 2000, que es contra el narcotráfico, se tomaron estándares y recomendaciones. Los estados, los gobiernos deben combatir el lavado de dinero y debe penalizarse. Actualmente en México tenemos algunas legislaciones específicas que sí que se hacen cargo, aparte de la ley antilavado conocida así, o la ley que establece las actividades vulnerables. Tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, concretamente los artículos o numerales 24 y 25, que se refieren a la conducción de las autoridades administrativas y vinculan también a los particulares que cometen faltas administrativas graves en torno a beneficiarse de manera indebida. De tal forma que estos artículos 24 y 25 son el principio de que las empresas, hoy también las empresas que por efectos del Código Nacional de Procedimientos Penales del año 2016 contempla la responsabilidad de las personas morales, bueno, pues nuestro antecedente sobre esta ley de responsabilidad de los servidores públicos obliga a que se cuenten con manuales para poder combatir este tipo de prácticas o descubrir este tipo de prácticas de riesgo en primer lugar y poderlas minimizar o solucionar, que finalmente un sistema de compliance o de cumplimiento se refiere a todo esto. La Convención de Mérida, la del año 2003, es importante a nivel internacional, celebrada en Cancún, en nuestro país, precisamente, en contra de esos actos de corrupción y de donde, como dije también, deriva o podemos acoplar hoy la actividad de México con la ISO, la norma internacional 1300, o 31.000, perdón, la 31.000, que quiere combatir o pretende combatir la corrupción en todo este tipo de gestiones con las autoridades.
Estos estándares internacionales, entonces, han llegado a tocar a las Naciones Unidas esta preocupación. México, en realidad, quiero decir que actualmente ha avanzado mucho en el tema, penalizando la actividad de las personas morales, que si bien es cierto, es una corriente europea nacida en el año 2010 en España, retomada por algunos países latinoamericanos y de los cuales quiero referir un poquito brevemente de este tipo de datos, y los tengo aquí apuntados por los años para no equivocarme. Chile en el 2009, Brasil en el 2013, Ecuador 2014, Bolivia en el año 2014, México en el 2014, aunque inicia la vigencia en 2016, Perú en el año 2016, Argentina en el año 2016, Colombia en el año 2016, ya contemplan dentro de sus legislaciones la responsabilidad penal de los entes ideales de las personas morales. Y esto es un gran paso, porque también a través de esta responsabilidad se trata de ir en contra de las organizaciones, de las personas jurídicas que se constituyen con fines ilícitos, con fines de delincuencia, y que anteriormente a esta nueva corriente únicamente se sancionaba a las personas físicas que integraban aquella persona moral, pero no así al ente ideal, a la empresa. Hoy, tanto puede sancionarse a la empresa, condenándola incluso a su disolución, a su liquidación, al embargo de todos los activos, como también a las personas físicas que la dirigen. Y esto es un avance. La ley FinTech, también la de México actualmente del año 2018, la que se dirige especialmente a las criptomonedas o criptoactivos, también establece ya un cambio en cuanto a constitución de las personas morales, que desde mi punto de vista también es interesante. Aquí, antes de continuar con el tema de WIF, de PGR, de Servicio de Administración Tributaria, como autoridades que tienen que ver en su conjunto en contra de la lucha del lavado de dinero, quisiera aquí en este momento, doctora Paula, un comentario respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas, morales. ¿Qué te parece el que las legislaciones ya tomen en cuenta ese tipo de sanciones, ¿no? Tu comentario. Sí, digamos que a nivel mundial ha ido evolucionando el tema de responsabilidad de las personas morales, como son llamadas en México, en nuestro país personas jurídicas, y digamos que han resurgido unos mecanismos, por decirlo así, en política criminal interesantes, que yo pienso que podríamos desarrollar en otro ciclo de webinar, pero ahí entraría un elemento súper importante y es la institucionalidad de la extinción del derecho de dominio. Que si bien para nosotros, en algunos países donde no está consagrado la responsabilidad penal de las personas jurídicas de manera directa, como es por ejemplo Colombia y algunos otros, si se ejercen algunos mecanismos para alinear a que los socios, accionistas, juntas directivas tomen las mejores decisiones en pro de la institución. Pues de lo contrario, simplemente estaríamos llegando a la individualidad, a lo que es la persona natural, y no atacaríamos las verdaderas finanzas criminales, que finalmente es el objeto de cada una de las prevenciones en temas anticorrupción, en temas de lavado de activos y en tema de responsabilidad de manera general de cumplimiento. Muchas gracias. Bueno, es que yo quiero aprovechar tanta experiencia que tiene Paula Espinosa, tanto en la función pública, el tema de Pablo Escobar Gaviria, sin lugar a dudas, que ha dado a nivel mundial, especialmente latinoamericano, mucha experiencia en combate a este tipo de ilícitos, ¿no? Puesto que fue un personaje importante en el tema delincuencial también. Las empresas que constituyó Pablo Escobar, por ejemplo, ¿qué ha pasado en cuanto a la persecución de los capitales que dejó sembrada esa actividad ilícita, ¿no? ¿Cómo la resolvió Colombia? Y aquí ya te estoy entrevistando, perdón, pero eso es de ese digamos trato. que tomaste ese ejemplo, pero tendríamos muchos más.
Rodríguez Ok. Gacha, por ejemplo, Pacho Herrera del Cartel de Cali, una persona líder y multimillonaria. Sin embargo, ellos nunca fueron judicializados a nivel penal. ¿Por qué? Porque muchos de ellos les prescribieron los delitos en su momento o, pues, digamos, murieron. Entonces, se revestía de que esos capitales no podían llegar a ser tomados por parte del Estado, ya que se desapareció la responsabilidad de la persona. Sin embargo, el origen ilícito se conserva y realmente vamos a las personas jurídicas o a los objetos que fueron conseguidos materia de esa actividad criminal y lo que se realiza es un ataque directo a las sociedades y a los capitales que esas sociedades tienen. Entonces, la respuesta de Colombia fue con mecanismos en algunos a través del comiso, los que estaban directamente ligados a los temas penales, pero para personas que ya estaban fallecidas o que no se pudieron judicializar, fueron estrategias como las de extinción de dominio las que llegaron a salvaguardar como esa posición importante del Estado para recuperar esos bienes que habían sido adquiridos de manera ilícita. Y es que tu comentario es muy rico, doctora Paula Espinosa, porque efectivamente, finalmente al Estado lo que le interesa es ir tras el dinero, tras los bienes habidos de manera ilícita, ¿no? Las fortunas, la adquisición de casas, edificios, acciones, ranchos, animales, arte, todo lo que propicia una actividad ilícita. Pero dentro del mundo jurídico, que debemos observar las formas, porque están elevadas a nivel de garantías o derechos fundamentales, pones un comentario excelente, porque dices, son personajes que ya murieron, y aún que hubieran iniciado o estuvieran procesados, con el motivo de su muerte, bueno, pues la acción penal llegaba a extinguirse. Y entonces no podía el Estado avanzar en contra de la incautación de esos bienes, realizar esos bienes, regresarlos a sus, finalmente al Estado a través de un comiso, como bien lo mencionas. Precisamente de ahí deriva la razón de que hoy la extinción de dominio, también ya vigente en México, y que ya se empieza a aplicar, por cierto, sea acunada o haya nacido en la vía civil y no en la vía penal. Porque en la vía civil, pues no importa que fallezca el autor de estos bienes o el legítimo propietario, la acción continúa hasta sus últimas consecuencias y no en la vía penal, lo cual es un impedimento. Sin embargo, también esta situación de que una acción de dominio por la cual el Estado puede ir en contra de cuentas bancarias, de bienes, de activos que estén implícitos o sean resultado de alguna actividad ilícita y que esté considerada, por cierto, como grave dentro de los sistemas jurídicos de cada país, esto es importante en México. Y en Colombia y en los demás países es importante conocer a través de la defensa, puesto que también hay tales irregularidades que en primera vista, como es la manera retroactiva, se aplica retroactivamente la ley en perjuicio del legítimo propietario de los bienes. Y esto es muy bueno que siempre estemos al pendiente e intercambiando los puntos de vista, los avances en la defensa, en las estrategias de defensa, tanto Colombia, México, sobre estos bienes, porque bueno, también el Estado puede proceder de manera equivocada en contra de alguna persona y está todo su patrimonio pendiente ahí, ¿no? ¿Te parece así? Sí, señor, así es. Muy Así es. bien. Y precisamente aquí volvemos al tema del compliance. Si las instituciones y las personas conservan esa posición de buenas prácticas, esa debida diligencia en el manejo de sus negocios, pues al final del ejercicio van a tener un mecanismo de defensa muy interesante, sea en la investigación o en el juicio. Sí, claro. Hoy en México precisamente se discuten en el Senado dos importantes proyectos
aún no vigentes, por supuesto, la Ley General de Responsabilidad Empresarial y la debida diligencia corporativa. Son dos instrumentos jurídicos que con su vigencia son de los que yo aplaudo. Yo creo que no todo lo que hace el Poder Legislativo es malo, ¿no? Dentro de esto me parece muy acertado que la Ley General de Responsabilidad Empresarial, porque, mira, Paula, yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero en México una de las cuestiones que propician mucho este tipo de actos delictivos es la mera facilidad que se tiene para constituir una empresa. Así es. Así es. En realidad es fácil. En realidad es fácil porque basta con que designes tus nombres, pidas la autorización administrativa correspondiente, definas el objeto social, definas el órgano de administración, tu capital de aportación, en fin, algunos requisitos. Para la constitución, ya para la operación, como es conducirse ante las autoridades fiscales, tramitar una firma electrónica y demás, bueno, ese es otro punto. Pero dada la facilidad de abrir empresas, pues hay quienes cuentan con todo un catálogo de empresas y a cada empresa le van asignando una actividad, una actividad, una actividad, y esto facilita los eslabones de la delincuencia. Así es. Estoy convencido que es momento en que hay una regulación para abrir empresas. Y hablo de una empresa en común, no me refiero tanto al offshore, por ejemplo, o empresas extraterritoriales, como bien sabes, de aquellas empresas que se constituyen en un país, pero sus actividades financieras están en otro país o paraísos fiscales que les permiten grandes ahorros o evasiones, verdaderas evasiones fiscales, pero que bueno, el aspecto de la soberanía, los diferentes estados permiten ese tipo de empresas. Así es que esto de la debida diligencia corporativa, en breve, en México seguramente también tendremos ya esa legislación. Y digamos que ahí es lo más importante para acreditar todos los preceptos de buena fe y de debida diligencia cualificada, porque digamos que lo tenemos que tener en una regla especial, pero si nos remontamos a los estándares del derecho comercial o de derecho de los negocios, siempre ha estado de una manera transversal que las personas en el ejercicio de actividades comerciales deben comportarse como un buen hombre de negocios. Así como lo decían para la parte civil, un buen padre de familia, acá es un buen hombre de negocios. O sea, literalmente estamos frente a lo que civilmente una persona debiese mostrar y comercialmente o de negocios debiese mostrar. Pero lo tenemos que enmarcar directamente de manera legislativa a temas de compliance. Entonces, llegando aquí y aterrizando un poquito más los temas, digamos que México ha avanzado bastante. Primero solo tenía la Comisión Nacional Bancaria o la Secretaría de Hacienda haciendo sus veces, pero ya encontramos órganos muy importantes como autoridades competentes como es la SAT, la UIF, la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República. Digamos que acá en el cuadrante de la derecha encontramos lo que es actividades vulnerables. No quisimos ampliarlas, el doctor Andrés y yo, porque pensamos que esa debe tener un capítulo especial en un webinar. Es más, daría para un curso de actualización de manera completa, porque ahí ya hay que mirar unos temas de umbrales y puntualmente de debida diligencia especial, como lo requiere el GAFI. Para las personas que no son mexicanas, les cuento que actividades vulnerables es lo que el GAFI denomina como actividad profesional no financiera designada. O sea, es lo que ellos se conoce como APNFD, que en el lenguaje de GAFI y los que estén continuamente en tareas en Latinoamérica, el único país que se sale de los protocolos del diccionario del GAFI ha sido México. Yo siempre, digamos que cuando estoy en público mexicano, les digo, me disculpan si no estoy hablando español mexicano, porque realmente ellos, inclusive para la normativa, han puesto unos nombres diferentes a las instituciones.
Entonces, es importante que tengamos visualizado qué son actividades vulnerables, como el símil de actividad profesional no financiera designada, y que tengamos también muy visualizado lo que para otros países es UAF, para México UAF, UIAF, y para México UIF. Entonces, Así es. es muy importante tener esa parte clara. Así Acá es. avanzando. Referido, abundando un poco a tu comentario, doctora, respecto de esta diapositiva, efectivamente la UIF, entre la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana y la colombiana, bueno, pues como la de otros países, existen muchos símiles por cuanto a su actividad. Son actividades administrativas, sí, que como bien sabemos a nivel mundial, las UIFs tienen competencias. Unas son administrativas, otras son policiales y otras son judiciales. La UIF mexicana tiene actividades administrativas, depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene su reglamento interior y no puede realizar actos definitivos de molestia si no es a través de la debida autorización de la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, o bien de una autoridad judicial. También tenemos una ley de instituciones financieras, artículo 115, que regula la actividad bancaria de las instituciones de crédito, y existe un órgano intermedio como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que está totalmente ligada en la cooperación con el Servicio de Administración Tributaria. Pues muy bien, estos entes en su conjunto, al detectar alguna transacción sospechosa por parte de los cuentavientes, especialmente estamos hablando de recursos bancarizados o alguna transacción inusual, ¿no? Puesto que están clasificadas nuestras operaciones en riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, como bien sabes, cuando a través del sistema financiero se detecta alguna operación sospechosa, por ejemplo, amigos del auditorio, quiero poner un ejemplo, si una persona maneja un perfil de depósitos, de retiros al mes sobre 150,000 pesos, quiero pensarlo, y los retira en diversas cantidades, pues ese es su perfil, su comportamiento habitual. Pero de pronto deposita 3 millones de pesos o 5 millones de pesos, pues es una operación inusual, y entonces eso va a provocar, si es que no ha tomado debida diligencia en poder avisarlo hacia la institución, le puede ocasionar un perfil de sospecha, y entonces entra en operación todo este sistema, Comisión Nacional Bancaria, Secretaría de Hacienda, Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de poder constatar, corroborar que el movimiento es un movimiento legítimo y que no tiene nada de delincuencial. Pero esto ya es facultad de los órganos. Quiero comentar sobre este tema algo muy importante. En México, en estos momentos, estamos sobre la aprobación ya de la ley llamada como Ley Nieto. Ese es un mote que se le ha puesto así en base al titular de la UIF, Santiago Nieto, el doctor Santiago Nieto, referente a modificar la Ley de Instituciones de Crédito precisamente para que ese artículo 115, fracción segunda, pueda permitir a la UIF el aseguramiento de activos bancarios, en algunos casos, sin que sea necesario pedir la autorización a las autoridades como ministeriales o judiciales. Sin embargo, esto choca con nuestro artículo 16 constitucional, puesto que el 16 constitucional protege a todos los gobernados de los actos de molestia de autoridades que no estén fundados, motivados y emitidos por autoridad competente. De tal forma que al chocar esta medida de una autoridad administrativa como la UIF en contra de una de las fundamentos constitucionales, se ha acudido a la competencia internacional, precisamente a GAFI, precisamente a las recomendaciones, la 4 en adelante, que sugieren el aseguramiento inmediato de los activos ante cualquier acto de sospecha. Así es que aquí juega un papel muy importante también la jurisdicción internacional. Y los abogados también debemos entonces tomar en cuenta que la defensa hoy tiene que hacerse también a la luz de los tratados internacionales de los cuales México ha suscrito.
Muy bien. ¿Listo? Pasamos a la etapas de lavado de dinero. Bueno, aquí nuestra invitada y bueno, nuestra amiga y nuestra compañera Paula Espinosa tiene toda la experiencia del mundo en explicar lo que son la colocación, la estratificación, la integración de los recursos económicos. Sí. Inclusive en algunas mesas donde nos hemos sentado a conversar sobre las etapas del lavado de dinero, coincidimos varios en que ni siquiera deberían ser tres. Le apostamos a que fuera una que la anteceda la colocación, porque, o sea, que estuviéramos mirando como si el dinero cayera del cielo o los activos cayeran del cielo. Y literalmente vienen de una, pues, o sea, como de un mecanismo, de una construcción. Entonces, digamos que siempre hemos puesto sobre la mesa que no era empezar sobre la colocación, sino sobre la ejecución del dinero ilícito. Pero bueno, aquí estamos directamente dónde se pone el dinero, ¿cierto? Y por excelencia, la colocación se concibe como introducir esas ganancias ilícitas al mercado financiero o al mercado comercial. Estamos hablando de cuentas bancarias, se utilizan los distintos instrumentos financieros, sean a través de los modelos de fiducia, bolsa de valores para acciones y en cada una de las compras bienes comerciales, es decir, inmobiliario y en cada uno de bienes o inclusive servicios como lo vamos a ver más adelante. La estratificación siempre la vemos como las transacciones que utiliza normalmente el lavador para realizar como esa entrega de recursos, ese fraccionamiento de recursos. Entonces, ahí podemos hablar de transferencias bancarias, de permutas, de compraventas, de depósitos, de diferentes depósitos, utilizando siempre mecanismos diferentes para esto. Y la integración ya es la compra potencial de todos estos bienes y servicios, es decir, cuando ya tengo la casa, cuando ya la empresa fachada la he constituido, ahorita vamos a hacer un desarrollo de lo que es empresa fachada y cada uno de los dineros donde invierto el dinero ilícito. Acá avanzamos un poco y vemos que finalmente así se resume la economía criminal de los de origen ilícito. Y en la diapositiva siguiente vemos ya cómo puntualmente México lo estipula en el Código Penal Federal. Digamos que ahí no hay una diferencia sustancial frente a otros países porque en principio, todos los verbos rectores, como son adquiere, enajene, administre, custodie, posea, cambia, convierte, hacen de ese tipo de delito algo muy macro. Porque cuando estamos hablando de todos esos verbos rectores, decimos, entonces, pues, ¿qué no encaja? Si esos verbos rectores siempre uno podría llegar a pensar que cualquier actividad ilícita podría estar consagrada allí. Para tratar digamos, de consolidar un poco, se han hecho algunas aseveraciones de los delitos fuentes de lavado de dinero, que digamos tendremos que tener otros espacios para comenzar a conversar de estos, pero ahora al hablar un poco de tipologías vamos a traer algunos a colación. Pero finalmente aquí el objeto de la tipificación de este delito es la pretensión de ocultar, de encubrir la verdadera naturaleza de un negocio ilícito para que se represente después socialmente como algo de manera legal. Como les digo, tendríamos que tener un desarrollo muy completo de todo lo que produce las actividades ilícitas o todo lo que puede venir de estos verbos rectores. Aquí el tipo penal que nos muestra la doctora, 400 bis de nuestro derecho positivo mexicano, establece un elemento subjetivo muy interesante para comentar. Dice, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, sujeta
la responsabilidad penal al hecho de que se demuestre que se tenía conocimiento. Un ejemplo, el chofer que va transportando 5 millones de pesos en efectivo y le revisa por ahí un agente de vialidad y le encuentran que tenía en una maleta ese dinero. Bueno, ¿tenía conocimiento o no tenía conocimiento el conductor, el chofer de que transportaba ese dinero? Primera hipótesis a descubrir. Segunda hipótesis, ¿tenías conocimiento de que ese dinero procedía de una actividad ilícita? Porque si lo negare el chofer de que dijera, pues sí, a mí me mandaron a entregar, por ejemplo, este portafolio, pero yo no sabía o no tengo conocimiento de dónde proviene, sería tal vez suficiente como para excluirlo de una responsabilidad penal, porque no cumple con el postulado del tipo penal. Sin embargo, esto también estoy muy de acuerdo con la doctora Paula, en que será materia de otro webinar, pero nada más quiero adelantar que en este tipo de situaciones el juzgador tiene que acudir a lo que se llama prueba indiciaria, es decir, de un hecho conocido. ¿Cuál es el hecho conocido? El hecho de que iba un conductor en tal avenida y llevaba transportando una cantidad de dinero. Ese es el hecho conocido. Y ese hecho conocido tendrán que desprenderse los indicios, pero en base a una prueba, a un hecho ya probado, y de ahí derivarse la prueba indiciaria. Y eso, bueno, ya es un motivo que en otra instancia veremos cómo se resuelve en la responsabilidad penal. También dentro de la Convención de Palermo surgieron unas conclusiones interesantes sobre este tipo, porque ¿qué sucede si en el momento en que detienen a una persona, efectivamente no tenía conocimiento de la procedencia ilícita? Pero ¿qué sucede si después, horas después o días después, le enteran que efectivamente ese dinero procedía de una actividad ilícita? ¿Qué sucede ahí? Ha cambiado la situación. Ahora ya tiene conocimiento de que efectivamente ese dinero procedía de una actividad ilícita. Esto le coloca en un estado inocente o de culpable. ¿Cuáles son las hipótesis? Se los dejo nada más ahí como de qué va a suceder, cómo se resuelven este tipo de circunstancias. Para más adelante. El Para doctor Andrés Mateo nos puso a estudiar dolo y culpa. Entonces, para que nos exactamente. preparemos en dolo y culpa en temas de lavado de activos y lavado de dinero. Muy Una bien, para discusión después lo bien vemos. interesante. Muy bien, Ok, pasamos en otro. bueno. Entonces, digamos que finalmente aquí vemos un compendio de lo que es la fundamentación jurídica del tema del lavado de dinero en México. Empezamos, como lo dice él, muy bien desde la parte constitucional en la pirámide y vamos bajando hacia la ley federal, los reglamentos de la ley federal, entonces constitución, ley federal, reglamentos, y en el piso hay unos criterios emitidos por la UIAF que son súper interesantes en el momento de tener determinaciones y decisiones comerciales. Ejemplo, cuando estamos hablando de actividades vulnerables, entonces se dice aquellas que sean repetitivas, aquellas que sean continuas, comunes, y en los criterios, por ejemplo, emitidos por la UIAF, vi una consulta que le hicieron particularmente, perdón, a la UIF y le decían, como actividades vulnerables está la compra y venta de autos usados. Entonces, ¿cuántas veces tengo que ejercer la venta de autos usados para estar dentro del rubro de las actividades vulnerables? Entonces, él le decía, con más que se haga más de 2 veces. Entonces, uno decía, ese criterio emitido por la UIAF en ese momento toma una vinculación importante para nosotros comenzar a tener muy presente en nuestros protocolos y en el manejo de los negocios, porque hay momentos en que el objeto social de la entidad no tiene nada que ver con vender carros usados de manera usual, pero al cambiar la flota de transporte de alimentos lo podría hacer una y varias veces en el año. Entonces, tenemos que comenzar a mirar cómo nos debemos de mover en todos los temas de los objetos sociales. Y así muchos otros criterios emitidos por la UIAF que fundamentan un piso muy importante para la toma de decisión o para el recorrido, pues, del tema empresarial. Listo. Entonces, avanzando un poco, ya, como hemos hablado de países hermanos, vamos a hacer solamente una visualización de los que, digamos, de los que trabajamos más en equipo
por compartir unos temas de criminalidad similar, por compartir, digamos, una parte territorial cercana. Y empezamos pues con Colombia. En Colombia, como les conté, se llama la UIAF. El reporte como tal se llama reporte de operación sospechosa, y lo que es relacionado como función pública y como sujeto especial siempre vamos a tener el PEP. Digamos que es importante mencionarlos que en Colombia, para lo que ustedes llaman actividades vulnerables, aquí sujetos vigilados o actividades profesionales no financieras, no solamente está el icono del medio, que es las supersociedades, sino que cada una de las superintendencias que vigila las actividades comerciales en materia se encarga de hacer la supervisión. Ejemplo, para los temas de juegos de suerte y azar, se mira la superintendencia respectiva. Para los temas de salud, la superintendencia de bienestar y salud. Así sucesivamente vamos encontrando los entes vigilados, pero aquí pusimos los más macros, que son la Superfinanciera de Colombia, que atañe a todo lo del sistema financiero en vigilancia. Les quiero contar, para los que sean apasionados de los temas de SARLAP, el 2 de septiembre pasado se emitió una nueva resolución por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, y es el SARLAP 4.0. ¿Qué quiere decir? Nosotros estuvimos muchos años, digamos, en el estatus que están ustedes hoy, digamos que así estábamos hace algún tiempo, y digamos que se recuperaron las lecciones aprendidas de lo que pasó, de cómo se vigilaron, de cuáles fueron esas buenas prácticas, de comenzar a mirar la mecánica social, los cambios de la modernidad, y lógico, con pandemia esto aceleró más para tener una mirada diferente del manejo de los negocios. Entonces también el 2 de septiembre se sancionó el SARLAP 4.0, comienza en ejecución el primero, pues en vigilancia, pues el 1 de marzo del 2021, y apunta más a un tema de, ojalá, bancarización responsable, de no segmentar a todos los clientes por igual, es decir, no, entonces, como comúnmente también escucho en México, todos los juegos de suerte y azar son malos. No, hay que segmentar y conocer al cliente. Todos los expendios de loterías son malos. Todo lo de oro, la minería, no, o sea, cada quien tiene sus criterios de administración de riesgo y no podemos generalizar el sector. La Superintendencia de Sociedades, les cuento, es la encargada más de los temas del sector real, pero como les informé, se distribuyen otras más. Y la UIAF, pues que hace las veces de UIF de ustedes, digamos, cumple una función muy administrativa. También le reporta a la Fiscalía General de la Nación para que se continúe con todos los temas de investigación y posteriormente judicialización. Pero en Colombia no existen bloqueos de cuentas, es un tema más de gestión de las alertas que todos los sujetos obligados llevan, y no tiene pues una potestad tan, digamos, tan magna como la que se pretende y como ya va muy avanzado en México para la UIF. En Panamá está la Superintendencia de Bancos de Panamá y el Ministerio de Economía, lógicamente pues apoyados por la UAF. Digamos que en algunos momentos estuvieron en una situación muy difícil, en una zona gris para el GAFI. Acá en el público veo personas que han sido muy importantes para México, personas que han desarrollado unos estándares internacionales y de una nueva visión para México, capacitando fiscales, jueces. Entonces, qué bueno que de pronto al final nos pudieran aportar un poquito en lo que respecta a México. Digamos que Guatemala está más concentrado en su tema de vigilancia, sus temas de reporte de transacción sospechosa, y todo está muy dado al sistema bancario. En Perú ya se ha comenzado a evolucionar un poco más los temas. Está la unidad de inteligencia financiera y pues el tema de superintendencia de banca también. Digamos que México, a pasos agigantados, estaba prácticamente en el rubro de solo Comisión Nacional Bancaria hasta hace pocos
días, pero ya la UIAF ha tomado un resorte muy interesante y la SAT, que es lo que es el homólogo en Colombia, la DIAN, es la que se encarga de esa vigilancia, de ese control. Digamos que en las mesas internacionales yo siempre he avisorado como una preocupación con lo que respecta a la función del SAT, porque yo digo que va a ser un embudo y todo confluye a él. Las 16 actividades vulnerables, bueno, adicionalmente las criptomonedas, él se va a encargar de mirar y de vigilar todos y cada una de las actividades vulnerables. Entonces ahí me parece pues un tema complejo. Me imagino que el tema legislativo va caminando a pasos agigantados y también avisorará una situación puntual. En efecto, como bien lo mencionas, México se ha preocupado y se ha ocupado mucho en la legislación, diversas legislaciones para combatir este tipo de conductas ilícitas, llamando especialmente la atención, y como tú lo comentaste, el tema de los PEPs, las personas políticamente expuestas, y dentro de las cuales deriva de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo 24-25, muchos se sugiere la revisión, es decir, la función de un líder sindical, la función de un político de primer nivel, de un presidente de la República, de un gobernador de uno de los estados, no termina, el tema de la responsabilidad no termina únicamente con el periodo de gestión, sino que es considerada una persona PEPS o políticamente expuesta y entonces es investigada durante un periodo posterior, y además debemos recordar que tanto a nivel ascendente como descendente. Esto para tratar de descubrir inversiones que pudieran resultar contrarias a el buen manejo. Y por otra parte, sí me llama mucho la atención, doctora, el hecho de que en Colombia no cuenten con la medida de aseguramiento de activos ante operaciones inusuales, sospechosas, relevantes, no justificadas por parte de los cuentavientes, ¿no? Que aquí en México hoy pues ya estamos trabajando, se está trabajando sobre una ley muy particular. Pero bueno, también vale la pena decir que hoy México ocupa la vicepresidencia de uno de los organismos internacionales sobre el combate al lavado de dinero, del cual lo preside Uruguay, y México ocupa la vicepresidencia también porque ha sido destacado en la investigación de todo este tipo de actos. Sí, definitivamente y ya corresponden muchos debates políticos, de dogmática, y para nosotros lo único que bloquea cuentas o congela activos es la lista ONU, porque es la que tiene el soporte puntual de señalar a alguien como como terrorista. Entonces, digamos que ahí de cierta manera hay un piso de seguridad. Sin embargo, en el momento del reporte de la operación sospechosa, precisamente quedas una operación sospechosa. No se sabe si pueda desvirtuarse o no el origen de esos recursos. Entonces, digamos que la presunción de la buena fe en Colombia tiene un sentido muy amplio y es lo que limita de que haya esos congelamientos, esos bloqueos en otras etapas de los procesos. Tiene que ser a través de un mandato judicial puntualmente, una medida excepcional, pues como son las medidas cautelares de extinción de dominio en nuestro país, que esas sí pueden ser a orden de fiscal, en cuentas bancarias, para activos, pero definitivamente la UIAF en Colombia no se reviste de esa capacidad. No se Muy bien. Vemos la próxima diapositiva. Las tipologías. Listo. Entonces, digamos que, como les digo, a nivel internacional siempre reconocemos el tema como empresas fachada. En México tiene varios nombres, le ponen empresa fantasma, se habla de sobrefacture, de factureros, factureras, empresas factureras, pero en sí todas llegan a un mismo fin, y es tratar de utilizar ilícitamente esa compañía o esa persona moral para, primero que todo, simular operaciones. O sea,
ella está legalmente constituida en términos comerciales. Tiene su documentación, tiene su alta del ministerio puntualmente, o el tema de la industria del comercio, pero si se simulan las operaciones, casi siempre no cuenta con activos reales. Y hay un punto muy importante que no solamente es a nivel legislativo, sino que es utilizado para defraudar. Entonces, las empresas fachadas no es un tema que solamente debe ser visualizado a través judicial, sino que también debemos de tener mucho cuidado en el manejo de nuestros negocios en las empresas, porque hemos visto que las empresas fachadas tienen como tipología libranzas. Esos típicos créditos que se le hacen a cada uno de los empleados en cabeza de la empresa y se deducen por nómina. No sé cuál será el nombre técnico en México. En muchos países de Latinoamérica lo llamamos crédito libranza o crédito de nómina. Digamos que una de las principales situaciones de las empresas fachadas a nivel nacional e internacional ha sido ese tema de defraudación en libranzas, engañar al consumidor también, o sea, se constituye la empresa, se visualizan temas de venta de activos o venta de bienes o servicios y finalmente nunca son entregados. Digamos que en tiempos de pandemia esto se ha disparado terriblemente porque a través del manejo, digamos, físico, es muy fácil el pago contra entrega producto versus bien, pero aquí digamos que a través de las ventas en la web se ha disparado este tema. Casi siempre esta situación es con fines de legalizar dineros ilícitos y en México puntualmente se ha tratado de mirar esta y ir desmantelando lo que más se pueda. Por eso cada vez hay algunas posiciones del gobierno nacional donde indican los temas de domicilios tan marcados para las empresas, o sea, a ver si está allí, si representa lo que dicen, porque finalmente en la Cámara de Comercio aparece una dirección y al momento de hacerse la verificación puntual, uno ve que es la misma casa de la persona o que es algún garaje, por decirlo así. Mencionan una estructura interesante de empleados y van y son 2 personas, entonces definitivamente se ha prestado para lavar dinero, para destinación de recursos en financiación del terrorismo, tráfico de armas, evasión fiscal y dispersión de recursos. Entonces es muy importante tener esa parte porque el objetivo sí se enmarca puntualmente en el lavado de dinero y es ocultar. Ejemplos tendríamos muchos. Ejemplos tendríamos los hoteles. Una ciudad que no es tan turística, o un municipio que es muy plano con respecto a temas lúdicos y la ocupación hotelera de un respectivo hotel siempre está lleno, pero a las horas de las verificaciones siempre, digamos que nunca ni siquiera ocupa más del 50%. Están facturando diario entre 30 y 40 habitaciones, pero finalmente la realidad son 2 o 3 a lo sumo. En países de Latinoamérica donde se mueve tanto tema de narcotráfico, de microtráfico, podríamos hablar de las estaciones de gasolina, de las gasolineras. Municipalidades donde la población es muy pequeña o digamos que el tema automotriz no es tan marcado y vende en iguales condiciones que una ciudad o tiene un mecanismo y un manejo de dinero efectivo muy grande. Entonces, ¿cuál es la destinación precisamente de esa gasolina, de ese insumo? ¿Será que la gasolina sí existe particularmente allí o no existe o existe y se está desviando posibilidad para un laboratorio de cocaína o para otro? Entonces hay que mirar mucho si la situación de ocultar es solamente para el lavado de dinero o también para otras actividades. Yo hablaba con el doctor que en México la principal tipología que se han marcado dentro de los estándares internacionales ha sido esta, porque es la preferida pues de los carteles para mirar
las transferencias a nivel nacional e internacional. Digamos que las dos diapositivas siguientes, la diapositiva siguiente con las dos tipologías está estrechamente relacionada. Por favor, avanzamos a la otra, y es la exportación ficticia de bienes, perdón, de servicios, y la de abajo es de bienes. Ambas hablan de reintegro de divisas. Lógicamente, el reintegro de divisas de origen ilícito, pero con una diferencia sustancial. Y es que en la de servicios se ha vuelto tan intangible por el tipo de actividad que desarrollan. Digamos que cuando encontramos oficinas de consultoría debidamente sofisticadas, es tan difícil cuantificar el ingreso de los recursos que las personas buscan precisamente este tipo de compañías para reintegrar recursos de dineros ilícitos. Digamos que el valor comercial en el mercado internacional no es fácil de cuantificar, no es fácil de verificar, porque digamos que productos financieros, en algunas actividades, yo cómo cuantifico ese servicio. Con ese carácter de intangible y de poco cuantitativo, se ha echado mano de una buena tajada para el tema del lavado de activos. Y en lo que respecta a bienes, digamos que es un poco más tema de reintegro de divisas relacionado con objetos propiamente, pero digamos, ahí está marcado lo que es la sobrevaloración, cuánto exactamente vale ese objeto, en el momento de las exportaciones, la cantidad que va en ese container, si es la que se declaró o no es la que se declaró, y por eso la OEA y la OCDE han estado tan pendiente con todos los temas de exportadores autorizados, y cada vez les está exigiendo unos temas de procedimientos aún más complejos para que se pueda visualizar y, digamos, bajar el nivel de esta tipología, porque está muy frecuente. Como les cuento, la cantidad declarada no es la que va en el container. Y hay una muy puntual que es la exportación del producto en varias ocasiones. Digamos que esa ha sido muy sonada, la conocemos como la tipología del carrusel. Y yo siempre pongo un ejemplo muy puntual, que es el oro. Muchas veces ese mismo oro entra y sale a un país en consideradas ocasiones. ¿Por qué? Porque hay en algunos momentos en que en envasados hay oro líquido, entonces pasa el oro líquido, entra, vuelve y sale del país a modo de lingotes, entra y vuelve y sale en modo joyas, y estamos simplemente viendo el mismo producto haciendo esa transición constante. Y eso ha denotado unas situaciones tan interesantes que, por ejemplo, en algunos países de Sudamérica, los niveles, pues, y tengo que hablar en nombre propio, en Colombia en algunos momentos se exporta en un mes más oro del que podría excavarse o comercializarse como oro chatarra. Entonces es un tema que le preocupa al Ministerio de Minas, que le preocupa a nivel internacional, porque se está vendiendo más oro del que el país pudiese, entre comillas, producir, excavar o comercializar. Entonces, es una buena reflexión para que estemos muy pendientes, y que si aquí existen empresarios con lo que respecta a exportación de bienes, tengamos muy presente todos los preceptos de todos estos operadores autorizados. Me gustaría comentarte algo respecto de los intangibles, puesto que es una práctica muy recurrente, también ha sido muy recurrente en México, y las autoridades ya han puesto la mirada en esas prácticas ilícitas en términos del concepto de materialidad. Hoy, como también tú lo comentas, se pide, se verifica que las empresas tengan un domicilio fiscal, que no sea también que sea un domicilio en donde existan trabajadores, que tenga activos, que tenga ingresos, que tenga razón de negocios, que tenga muchos elementos estructurales de un verdadero negocio. Bien, pero vale la pena también decir que hay una gran diferencia entre el tema
intangible contable, el tema intangible fiscal y el tema intangible jurídico. Porque finalmente las normas de información financiera se refieren, como bien lo sabes, y lo sabe el auditorio, al registro de valores intangibles. Bueno, pues entonces la contabilidad es una técnica que proporciona información financiera para la toma de decisiones a las empresas. A través de esa técnica se registra un valor intangible contablemente. Jurídicamente, bueno, pues obedece a un contrato, pero en la realidad, si en la realidad no existe la materialidad y hay un uso y abuso del tema intangible, bueno, pues está en un tema ilícito. Actualmente la reforma fiscal próxima a iniciar su vigencia el 1 de enero del año 2021 ya también negó la posibilidad de que se garanticen o se realicen embargos por parte de las autoridades administrativas sobre bienes intangibles, que era una de las situaciones que se ofrecía como garantía, un intangible valuado en X millones de pesos y al momento de ejecutarse una garantía, pues era polvo nada más para las autoridades. Pues ya dándose cuenta de eso, a partir de 2021, dicho sea de paso, ya no se podrá garantizar con bienes intangibles. Muy bien, adelante. Ok, entonces digamos que transversalmente uno podría hablar de un sinnúmero de tipologías a nivel internacional. Los grupos de UIAP y UIAP han construido algunas propias para cada segmento, algunas propias para cada actividad comercial, algunas propias por producto. Entonces podemos encontrar tipologías para fiduciarias, tipologías para actividades de juegos de suerte y azar. Aquí estamos dando, digamos, una mirada muy generalizada para, digamos, solamente tener como una abreboca de ellas, pero son muchas más y digamos que de acuerdo a la empresa donde estemos o a la empresa que estemos gerenciando o asesorando, tendremos que tener muy puntualmente cómo son los productos, los servicios para poder mirar cómo podemos como instrumento ser utilizados en temas de lavado de dinero. Y así tener las prácticas, las mejores prácticas para no incurrir en el delito. Bueno, acá lo vamos a pasar solamente nombrando la inversión estratégica ficticia de alguien del exterior en una empresa local. Siempre buscan las que tengan una deficiencia y dificultades económicas para hacerlo y poder legalizar los recursos. La otra es la compra de premios por parte de la organización delictiva. No hay absolutamente nada aquí que garantice o que logre justificar. Esa puntualmente habla de las personas que son contactadas al momento de ganarse el premio de la lotería, les proponen un negocio interesante, les dicen, no, finalmente si vas y reclamas el boleto, el impuesto es deducible, vas a recibir menos. La situación es muy tenaz porque de todas maneras tratar de que la persona natural después también legalice esos recursos que recibió de esta otra persona, pues ha sido muy complejo y digamos que ha sido una de las maneras como siempre se ha, digamos, rastreado ese tipo de tipologías. Siempre, digamos que se llega a esa situación porque las personas no son capaces después de demostrar de dónde fue el origen de los recursos y finalmente llegan al contacto de dónde fue el origen del recurso. Y en la sexta podemos encontrar el tema de los brokers, esa es la séptima, la sexta son las transferencias fraccionarias de giros, digamos que la conocemos y más en México, que es un país donde se reciben tantos giros y remesas a través de los Estados Unidos. Es muy utilizada y lo que se quiere es fraccionar en montos más pequeños, lo que conocemos como pitufeo, para, digamos, bajar algunos recursos que no pueden entrar de manera lícita al país. Y digamos que una moneda muy parecida al peso broker, lo que busca esta persona de manera informal, pero sí siendo un intermediario financiero, es tú exportas, yo importo, o sea, dependiendo de dónde estés ubicado,
yo acá tengo el dinero lo tengo acá, casi siempre tiene un socio de su cartel criminal en el otro país, y finalmente lo que hacen son colocar los dineros y no tienen que pasar fronteras, sino que lo que se convierte es un pago directo con los recursos de ese broker ilícito. También hay que tener en cuenta que no podemos satanizar a cada uno de las personas que manejan la cadena de valor, los intermediarios financieros, porque también hay personas que hacen pues el tema lícitamente. Sí, comentándote un poquito de ahí, doctora, en el tema de la sexta, por ejemplo, tipología, el tema de las transmisoras de dinero, ¿no? Que podría ser de estas empresas en donde tú te constituyes y das una dirección para que se envíe una cantidad a través de un giro y tu familiar en otro país cambia o reciba ese dinero, que son atractivos para temas de pitufeo, temas de traslación de efectivo en cantidades pequeñas. Bueno, cada vez también se van diseñando nuevos requisitos como son las identificaciones de quienes envían, dependiendo de los umbrales o de los montos en que se hacen los envíos. Pero hasta el momento, en efecto, esa es una de las principales tipologías de hacer uso de cantidades pequeñas para hacerlas llegar a un destinatario. Sí. Bueno, entonces, esta fue una mirada muy general. Digamos que vamos a ir cerrando un poquito el ciclo para que tengamos estos 10 minuticos de conversación. Yo sé que nos quedaron muchos temas pendientes puntualmente que serán para la próxima. Tendremos conversaciones puntuales de Gafi, tendremos conversaciones puntuales de resultados de evaluación mutua para México en lo que respecta del 2008 y la última, pues que hoy están teniendo sus resultados, y digamos que las mejores prácticas para ir cerrando esas lagunas en lo que llamamos actividades vulnerables y sistema financiero, que se vayan acercando más en los sistemas de administración y de prevención de lavado de dinero. Y como lo decía ahora el doctor Andrés Mateos, trabajando mucho en los temas de identificación de beneficiario final para fortalecer el manejo de nuestros negocios y a su vez también evitando pues una destinación, tanto como un origen como una destinación ilícita. Entonces, muy honrados de participar con ustedes. Tienen el público, si quieren pueden proyectar las personas, puedes poner pantalla completa de asistentes, Estelita. Y no, bienvenidos a la universidad, bienvenidos a Univita. Qué bueno que estemos trabajando estos temas juntos. Muchas gracias, doctora Paula. Muchas gracias, maestro Andrés Mateos. Vamos a dar un pequeño espacio para retroalimentar algunas preguntas que tengan los participantes, alguna participación o agradecimientos a nuestros ponentes. Por favor, pueden alzar la manita e ir prendiendo sus micrófonos para participar. Voy a leer uno de los comentarios que dejaron en el chat de Eduardo Escobar. Esa ley Nieto transgrede de la Ley General de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y particulares. Y decía que es un tema de juridicidad muy discutido porque choca contra nuestra Constitución, precisamente 1416 constitucional. La salida, el argumento de salida, ¿cuál ha sido hasta este momento? Mientras no se emitan criterios jurisprudenciales por parte del más alto tribunal del país, la salida es que tenemos un mecanismo de tratados internacionales en México, artículo 133 constitucional. De tal manera que los postulados de estos tratados, como es el caso de Gafi, dice o permite que el aseguramiento de este tipo de activos en operaciones que pudieran derivar en un delito de lavado de dinero, se acuda con prontitud y se aseguren, ¿no? Entonces, ese ha sido el argumento, que no se violan derechos, puesto que se acude a una convención internacional de la cual México, en términos del artículo 133, la suscribió.
Bueno, eso es lo que se dice del lado de la autoridad. Por supuesto que corresponde a la defensa también invocar el máximo principio, como bien lo decía Paula, la presunción de inocencia. Muy bien. Les repito, muchas gracias. Les vamos a dejar nuestros correos para que cualquier duda adicional. Sabemos que es diciembre, vísperas de muchas actividades. La hora también ya todos hemos estado en un día muy agitado, pero de verdad que muy complacidos de tener un público tan importante como ustedes. Doctora Paula, muchas gracias por haber compartido tus experiencias, tus conocimientos y además, pues invitados a hacer otra práctica de este tipo, ¿no? Para seguir aprendiendo de tus conceptos. Gracias. Maestro Andrés Mateos, doctora Paula, a nombre de Instituto Univita queremos agradecerles haber colaborado con nosotros en este importante evento. A nombre de Instituto Univita y su servidora que lo representa, quiero otorgarle el presente reconocimiento a la doctora Paula Andrea Espinosa Ángel por su participación como ponente en el webinar Compliance y los riesgos de lavado de dinero, llevado a cabo el 10 de diciembre de 2020. Firma nuestro coordinador de educación continua, maestro Edgar Santiago Dávila, y nuestro director general, maestro Rolando Martínez Díaz. Gracias. Muchas gracias. De igual forma, queremos dar un agradecimiento, que los vamos a hacer llegar de forma presencial, al maestro Andrés Mateo Santiago, por su participación como ponente en el webinar Compliance y los riesgos de lavado de dinero, también llevado a cabo el 10 de diciembre del año 2020. Firman de igual forma nuestro coordinador de educación continua y nuestro director general. Les agradezco a todos el tiempo, el espacio, un recordatorio a todos, por favor, únanse al grupo de Facebook que tenemos en relación a este tema, Compliance y la gestión de riesgos. Así nos pueden encontrar. Cedo el micrófono al maestro Rolando Martínez Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por su asistencia. Desde luego, maestro Andrés Mateos, doctora Paula Espinosa, muchas gracias por sus ponencias. Además, ya una colaboración que hemos fomentado entre México y Colombia. Y bueno, el tema tan interesante de compliance, mencionaron algunos puntos muy interesantes que seguramente tanto empresas como particulares estamos pensando ahorita mucho en la materialización de las operaciones. Y bueno, pues agradecerles mucho que nos hayan compartido sus conocimientos. También agradecer la asistencia y el trabajo arduo del equipo administrativo del Instituto Univita, licenciada Estela Lescas, nuestra directora de planeación, al maestro Edgar Santiago, nuestro coordinador de educación continua, y a pues, los elementos que constituyen a toda la estructura administrativa, ¿verdad? Que nos apoyaron, técnicos de mercadotecnia, de diseño. Pues estamos muy contentos y además muy contentos de recibir a todo el público que nos acompaña, recomendándoles que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos preparando mucho más temas acerca de esta línea de lo que estamos platicando en este webinar, y próximamente vamos a encontrar ejercicios todavía más interesantes de más tiempo en el cual vamos a poder discutir con estas personalidades que nos acompañan y con otras más que seguramente van a ser de mucho provecho para el conocimiento tanto de las empresas como de los profesionales que nos acompañan este día. Muchas gracias, les agradezco el espacio que me dan para también hacer estas palabras y dedicarles este agradecimiento de parte del instituto, y por qué no decirlo así, también de parte como creo yo, como cultura, del hecho de que la doctora Paula nos acompañe, pues también es algo muy grato verla que pues nos comparta ese conocimiento. Y el maestro Andrés Mateos, que bueno, lo seguimos en redes sociales a través de todo lo que él comparte, y estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, enhorabuena, felicidades a todos. Gracias, aprovecho para mandar un saludo a la abogada Lili Bautista, que la veo por ahí en pantalla, en Oaxaca. Saludos, y a todos los que también
estuvieron acompañándonos. Muchas gracias. Gracias, doctora Paula, también. Ok, hasta luego. Una Muchas feliz gracias noche. a todos. Aquí en el chat, el maestro Edgar nos va a compartir el link para ingresar al grupo de Facebook y puedan seguirnos y ver todas las actualizaciones que vamos a estar compartiendo. Enhorabuena, muchas gracias a todos. Buenas noches. Ok, chao. Hasta luego. Bye. Gracias.